tardes. En nombre de la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura, la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, pues les damos la bienvenida a este primer CafeCon del año 2019. Antes de darle paso a nuestra invitada Yolanda Reyes y a Daniel Vergara, que va a conversar con ella, la secretaria de Cultura Rosa Elena Ángel quiere dirigirse a ustedes para darles la bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Para mí estos momentos siempre son muy especiales. Yo solo voy a estar aquí sentada un momentico. Quiero darle la bienvenida a Pereira, nuestra invitada Yolanda Reyes, y es muy significativo que comencemos estos conversatorios del año con una invitada especializada en pedagogía y promoción de lectura en primera infancia, porque estamos a punto de inaugurar unos salones maravillosos para la exploración artística en la primera infancia y venimos haciendo un esfuerzo muy importante en convertir la biblioteca en un espacio de encuentro para los pereiranos de todas las edades. Entonces, esta es ahora una biblioteca de 0 a siempre y eso me da mucha felicidad. Este es el tercer año consecutivo en el que la biblioteca hace el programa de un CafeCon. Es un espacio importantísimo para intercambiar experiencias con escritores nacionales. Este se ha convertido en un lugar de encuentro muy bonito y cercano con los escritores, y eso me parece una parte fundamental de la transformación que ha tenido la Biblioteca Ramón Correa. Entonces, pues siempre será un gran honor poder estar aquí sentada dándole la bienvenida a nuestros invitados y dándole la bienvenida a ustedes, que son la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos aquí. Espero que disfruten mucho este conversatorio y espero tenerlos aquí muchas veces y mucho tiempo. Muchas gracias. Daniel. Buenas tardes. Yo tengo mucho susto, nunca había hecho una cosa de estas tan seria. Entonces, sean misericordios, por favor. Mi nombre es Daniel Vergara, yo hago parte de un proceso que de repente muchos han visto por ahí en Facebook, que es una biblioteca comunitaria, una biblioteca popular en el sector de Frailes, en Los Quebradas, que empezó en una casa abandonada que tomamos prestada sin permiso, de la que nos sacaron, y que ahora tomamos prestada otra sin permiso que también estaba abandonada y que ahí ya llevamos más de un año. Y pues dentro de los libros que hay en ese espacio está Yolanda Reyes, que ahorita me di cuenta que era villamisa, yo no sabía, le dijeron así en la mesa, ni ella lo recordaba. Y pues me invitaron, digo esto porque fue la razón de la que me invitaron. En la biblioteca leemos mucho a Yolanda Reyes, en especial me imagino que la mayoría de ustedes se leyeron El terror de Sexto B, ¿cierto? Y se enamoró, y han tenido por ahí una Frida a la que le han dado un besito, ¿cierto? Le han dado un anillo, cualquier cosita de esas que se usan para enredar. Vamos a dividir entonces esta conversación en dos fragmentos, como hablar de lo que muchos en chats y en llamadas me han dicho que le pregunté a Yolanda sobre promoción a la lectura y sobre literatura infantil, y ella especialmente me solicitó que si podíamos hablar de las novelas para grandes, para nombrarlo de alguna manera. Yo me estoy acabando de leer Qué raro que me llame Federico, una novela muy bonita que aborda el tema de la adopción en Colombia, que como dice en la novela, se ha convertido este país en una potencia mundial en adopción, ¿sí? en exportación, dice, de niños. Entonces, bienvenida Yolanda, muchas gracias por aceptar esta invitación. No sé si quieres dar unas palabras de bienvenida antes de empezar con las preguntas. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias.
Para mí es un honor, no, muchas gracias a todos por haberme invitado, estoy muy, muy, muy contenta. Decía que el año pasado al lugar, de pronto me encontré algo en mi correo de esas promociones de Avianca y me dice felicitaciones y me hace como una historia, ahora Facebook le hace una historia, un video de los amigos que hizo. Y Avianca también me hizo como un video y me dijo, ¿tu ciudad favorita a la que más has ido? Pereira. Y yo dije, claro, me la he pasado en Pereira y me encanta y cada vez que me invitan y a esta biblioteca maravillosa que veo crecer y que veo transformarse. Muchas gracias, de verdad, a todos mis anfitriones que están por aquí. Porque pues es un honor para mí estar en Pereira y lo digo de verdad, es un lugar en el que siempre me siento muy bienvenida, en el que me encuentro con públicos que me conocen desde distintas esferas de mi actividad. Sí, yo soy como a veces un poco difícil de meter en una sola categoría, entonces Daniel tenía un poco de miedo porque yo le dije, hablemos también de libros, de grandes y de, hablemos de todo un poco, hablemos hasta del periódico, de la política, de todo. Entonces vamos a ver cómo nosotros para charlar creo que no tenemos problema, ¿no? Yo ahorita me di cuenta que no. Ahorita en la emisora estaba en una entrevista ahorita, yo la acompañé. Tomé como 20 hojas de apuntes. Ay, ¿qué tal? No, en serio, eran 22 realmente. Y usted le decía a la periodista que le preguntaba que usted empieza a ser escritora cuando se da cuenta que era muy mentirosa, cuando estaba pequeñita, ¿cierto? Entonces, como este conversatorio está ligado, o el título que le pusieron más bien era una vida dedicada a la lectura, eso suena como a un montón de años, ¿cierto? Yo quisiera que nos cuente cómo es esa relación, contar mentiras y dedicar la vida a la lectura. Sí, además que la vida, sí, una vida dedicada a las mentiras sería un poco menos significante, pero creo que los escritores lo que hacemos de cierta manera es convencernos, en primer lugar, y convencer a otros de que hay mundos que no vemos, pero que son igual de importantes. Entonces, y creo, a mí a veces me preguntan, ay, ¿qué se necesita para ser escritor? Cuando voy a los colegios, sobre todo, ¿no? Entonces yo siempre doy dos respuestas. La primera, les fascinan los maestros. Digo, no, pues para ser escritor hay que leer mucho, pues eso es bastante evidente, ¿no? Y sí, yo desde chiquita leí mucho, pero no leía para ser escritora, sino justamente porque a veces me parecía que la realidad se quedaba corta y que la realidad no bastaba. Y que no hagamos bulla, que si podemos cambiar de micrófono, por favor, pero sin que el público se cuenta. ¿Que no está sonando bien? Ah, claro. Listo, Melissa. Sin que nadie se diera cuenta. Claro, sin duda. Bueno, entonces les decía que la primera respuesta regocija a los maestros, ¿no? Ay, hay que leer mucho. Y sí, yo creo que un escritor lo que hace es nutrirse de palabras de otros, de historias de otros, de estructuras de otros. Pero después hay otra respuesta que les doy, que les gusta mucho más a los niños. Digo que hay que jugar mucho. Y un poco lo que hablábamos allá arriba en el programa era eso, la mentira. Yo me acuerdo esas tardes de juego de la infancia que digábamos que tú eras no sé quién y tú eras fulana y entonces nos íbamos y yo me encerraba a hablar con voces de otras personas y jugaba con mis muñecas y entonces esta tenía una voz y esta era Valeria y la otra era Lucía y hacían cosas y las regañaban y les pasaban cosas y amigos iban. Y yo creo que ese es el germen de la creación literaria. Jugar a hacer de cuenta, jugar a que hay mundos que son tan o más reales que lo que tocamos aquí. Entonces, pues esa ha sido mi vida, Daniel, como la tuya me imagino que es una vida teatral, es no conformarse con las estrechas fronteras de la realidad que nos ha sido impuesta
y por lo general esas historias, digamos, esa vida dedicada a la lectura, pues debe tener que ver con las cosas para las que uno no sirve, sobre todo. Yo no era buena para subirme a los árboles, soy pésima deportista, habilidad manual igual a 0. Yo creo que tampoco tenía muchas otras opciones de hacer otras cosas. Entonces, hablar me gustaba, dar clases me gustaba, a muchas personas sentadas en fila, muñecas y cosas así, hermanos, mandar me gustaba a mis hermanos, soy la mayor. Y de ahí, y mentir, ¿no? Pues yo dejé de mentir cuando publiqué los primeros libros, porque ya, y me volví, soy incapaz de decir mentiras. A veces digo unas verdades que la gente es como, ay, pero eso es muy crudo lo que me acabas de decir. Yo digo, sí, tengo que matizar. Pero cuando me di cuenta de que el mundo de la imaginación ya podía estar en un libro, ya me quedé más tranquila. Digo, mentir, que es lo que hacemos los escritores, que es inventar mundos que no existen, pero que cuentan algo más verdadero que todo lo verdadero, ¿no? Que todo lo real. Hay un libro muy bonito que tengo aquí en mis manos, se sí. llama Serie, hace parte de la colección del Trío de Letras, libros para maestros, dice acá, se llama Leer para comprender, escribir para transformar. Yo para esta charla voy a leer dos, uno de Darío Jaramillo y la tuya, que es muy bonito porque hay una foto de ellos cuando son niños, o cuando, bueno, la de Darío es más adolescente. Ay, divino. La tuya sí estás como con un vestido, y con una maleta, cartera o sí. una maleta en la mano. Estas maletas de AIO, ay, pero ahí estoy como triste. Mira, esa es de la época en que yo llegué a vivir a Bogotá, No de la que había aprendido a hablábamos. decir mentiras. Sí decía mentiras, pero ahí acababa de llegar y estaba huraña, ¿no? Estaba triste porque es que esos son los saquitos que yo digo que me picaban. Yo era de tierra caliente y llegué a vivir a Bogotá a los 3 años. Y lo de los saquitos que picaban, a mí me pica todo. Y lo de no poder jugar en la calle, vivir en Bogotá era difícil para mí. Ahí me volví más lectora, yo creo. Por el frío. Por el frío, porque no había tantas cosas afuera. Creo que perdí la importancia. Afortunadamente, porque si no, no tendríamos esto aquí sobre la mesa, ¿no? Sí. Entonces, Darío Jaramillo dice algo muy chévere en ese libro, y es que hay que prohibir libros. Él dice que aprendió a leer o asumió ese gusto por la lectura porque siempre había un libro prohibido en la casa que le decían que el diablo se lo iba a llevar, que era prohibido, que ese no se lo podía leer, y ese era el que él quería leerse, ¿cierto? Y tú hablas de las voces que escucha uno en la infancia, de la importancia de encontrar las voces de los adultos y de los abuelos. Como juntando esos elementos, se me ocurre preguntar si hay una receta para enseñar el gusto por la lectura, o cuál es tu receta. Bueno, yo no soy muy buena para las recetas. La verdad es que nunca una receta me sale como dice el libro, entonces no creo en las recetas. Creo sobre todo las pócimas, más Irene Vasco es la que hace pócimas. Yo creo simplemente en que los libros deben estar cerca de los niños. Al contrario de Darío, somos muy buenos amigos. De hecho, ahora que lo mencionas, Darío Jaramillo, esta charla que tú leíste ahí, que se llama La sustancia oculta de los cuentos, la mía, que publicó el Ministerio de Educación en este cuadernito, en este libro, que es una antología de lecturas, y Darío me dijo, ¿por qué no hacemos un libro en el que recojas tus ponencias y todo lo que has escrito sobre niños y lectura? Y ese libro que está publicado en la editorial de Darío,
que es la de Luna Libros. Yo no sé si ustedes saben que el poeta Darío Jaramillo es uno de los dueños y editores activísimos de Luna Libros, y ahí publicamos ese libro mío en el que está esa ponencia, y el prólogo es de Darío. Entonces me encanta que hayas hablado de esto, y es un libro que se llama La Poética de la Infancia. Es un libro chiquito, precioso, una edición de verdad hermosísima. Y ahí, volviendo a lo que me preguntas sobre la receta, la única receta, si cabe esa palabra, es que los libros estén cerca de los lectores. Esto, por ejemplo, crecer entre libros, crecer entre palabras, que alguien te cuente una historia cuando eres niño. Y bueno, pues ahí me encuentro yo con los bebés y con la primera infancia, ¿no? Esa fascinación de las palabras en la primera infancia, esa necesidad de palabras que tiene un niño pequeño, esa necesidad de historias, de leerse, de ir mirando quién le cuenta la historia también, porque a los niños no solo les importan las palabras de los libros, sino el que las lee y el que las transmite. Entonces, bueno, no sé si ustedes con esa voz están pudiendo concentrarse. Creo que va a ser un ejercicio muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Sí. Aquí está este libro que vi en muchas manos de las personas que entraron ahorita, que se llama El terror de sexto B. Decías ahorita que fue como la manera de graduarse, de hacerse escritora oficialmente, Pues ¿cierto? Sí, sí. Me acuerdo de otra cosa que hablamos ahorita, y es esa sección de los más mordidos, el proyecto que coordina, que Espantapájaros, sí. dirige Yolanda en Bogotá, que se llama Espantapájaros, una librería, jardín infantil, sitio de promoción a la lectura, yoga y demás. Tiene una sección que se llama Los más mordidos, los libros más visitados. Yo creo que El terror de sexto B está dentro de la canasta de los más mordidos en Colombia. Al menos un cuentico se lee un niño en la primaria o en los primeros años del bachillerato. Quiero que nos cuentes cómo ha sido la experiencia de este libro, de estas historias que están aquí plasmadas. Sí, bueno, no, todos mis libros le tienen una envidia terrible al terror de sexto B, porque yo puedo escribir el libro que sea y llego a cualquier parte y me dicen, ¡ay, el terror de sexto B! Y claro, ya hay muchas generaciones de escolares que han crecido con el terror de sexto B. Es un libro que se publica desde Brasil hasta España, en todos los países. Y uno siempre, en cualquier país, está el terror de sexto B. Hace poco me llegó la edición de España y decía más de 15 ediciones, y yo como que todavía no me lo creo, porque lo que tú dices es verdad. Yo me gradué con ese libro. Ese libro, yo quería ser escritora, ya había hecho una agenda con Clarisa Ruiz, que es otra escritora colombiana, que se llamaba El libro de los días, Agenda para el colegio y las vacaciones, pero yo, no sé, yo tenía ese libro en el corazón, y es la idea de que el colegio no es como le dicen a uno los adultos. Entonces, yo en esa época ya trabajaba en la Fundación Rafael Pombo en una biblioteca, y empecé a descubrir, y uno de mis autores de culto desde entonces es Roald Dahl. Yo creo que no hay un autor tan a favor de los niños y con ese humor y esa escritura cáustica y esa ironía. Y yo veía que en Colombia pues los libros eran como tan aburridores, como tantos delfines rosados y tantos arcoíris y centauros y la selva, y entonces yo quería escribir un libro que no fuera como el colegio según los adultos, sino que fuera el colegio según los niños. Y la primera historia que yo escribí era la del día en que no hubo clase, que es con la que iba a empezar. Ese libro empieza con esa historia. Yo estaba teniendo mi licencia de maternidad
de mi hija mayor, que ya va a cumplir 30 años, y trabajaba en un colegio de niñas en 6º grado. Y claro, después de una licencia de maternidad, cuando uno tiene que volver al colegio, y enfrente había una vecina que el domingo a las 5:30 de la tarde, esa hora terriblemente crepuscular, en la que a uno se le despiertan todos los horrores del fin de semana y de lunes, esta señora agarraba un balde y un cepillo y empezaba a jabonar el garaje, y esa señora lavaba de 5 a 6 todos los domingos. Entonces yo tenía que volver, después de mi licencia de maternidad de 2 meses, en esa época eran 2 meses, dejar a esta muchachita a merced de los lobos, porque uno cuando tiene un bebé, uno cree que ese bebé no va a sobrevivir sin uno, y uno no va a sobrevivir sin el bebé. Y a las 5 de la tarde empieza esta mujer con su cepillo, y ese sonido, y esta cosa, y el terror de 6º B, el día en que no hubo clase, empieza diciendo, era domingo en su peor hora, 5 en punto de la tarde, al otro día, colegio. A Juan Guillermo, no sé, bueno, Juan Guillermo había dejado la maleta con los libros, bla, bla, y yo escribí ese cuento a mí, y después escribí otro que se llamaba Un árbol terminantemente prohibido, que empezaba diciendo, en mi colegio todo está prohibido, las medias por encima de la rodilla, pintar en el tablero, hacer guerra de agua, bueno, todo lo que está prohibido en el colegio, pero lo que más prohibido está es comer chicle. Y bueno, esa es la historia de un árbol de chicle, y por esos días, una amiga, mi colega de Espantapájaros me dijo, vieras que Santiago, mi sobrino, que tiene 11 años, se enamoró en estas vacaciones, fue a Cartagena, conoció una sueca que se llama Frida, y se besaron, y bueno, yo oí esa historia, yo dije, Dios mío. Y esa historia también la escribí así como, empieza diciendo, de regreso al estudio, hoy es primer día de colegio, se ve que el profesor no preparó clase, y para salir del paso ordena lo mismo de siempre, ¿no? Hagan una composición sobre las vacaciones, mínimo una hoja sin saltar renglón. Y este niño empieza a decir, en mis vacaciones conocí a una sueca, y empieza a contar la historia de Frida, que si tuviéramos tiempo sería rico terminar leyendo algo así. Bueno, con esas 3 historias yo dije, pues tengo un libro, buenísimo, qué maravilla. Y dije, voy a hacer un prólogo, y el prólogo pues era una circular, porque no era prólogo, porque en el colegio no hay prólogo, hay circulares. Y decía circular para los lectores de estas historias. Los papás siempre dicen, cuando yo tenía tu edad, era el mejor de la clase. Dicen que el colegio es la época más divertida de la vida, dicen 1000 cosas. Claro, es porque no se acuerdan sino de las vacaciones, no se acuerdan de tal cosa, de tal otra, no tienen buena memoria. Yo junté ese prólogo, esas 3 historias, y dije, tengo un libro. Lo mandé a un concurso de literatura infantil. Obviamente, perdí el concurso. Yo dije, no puede ser. Y en esa época ganaban cosas como más, yo quería limpiar el lenguaje, o sea, yo quería que las frases fueran así, ¿no? El profesor no preparó clase, punto, parece que el curso, nada. En mis vacaciones conocí una sueca, tiene el pelo más blanco, más liso y más, no sé qué he conocido. Los ojos son de color cielo, y cuando se ríe se le arruga la nariz. Es un año mayor que yo y es lindísima. Yo quería escribir así, y la gente escribía. Muchos años después, frente a los delfines rosados, de no sé qué, con un real maravillismo que estaba bien para ellos, pero para mí no, y yo perdía y perdía concursos, y cada vez que perdía un concurso de literatura, yo escribía otro cuento. Y como que ese mundo
el colegio empezó a crecer, escribí otro que se llamaba Martes a la quinta hora, que es una niña en clase de gimnasia, que dice, Juliana era gorda, pesada y lenta. Bueno, y así fui escribiendo y perdiendo concursos hasta que me gané un concurso. Y yo dije, bueno, pues este será un libro que publiquen solo en Colombia, y bueno, la historia es esa, que ese libro, los niños lo hicieron suyo. Es un libro que lo leen, y además, y la historia que le da nombre al libro, que es la del terror de sexto B, es la de un niño que dice, ya no puedo más con esta historia, me llaman el terror de sexto B, soy especialista en bromas pesadas, y es un niño al que sacan de clase, se mete en el salón del material y asusta al profesor, que lo ve desde una ventana, desde el salón de material, y él con unas cuerdas, y el profesor tiene un susto mortal, y bueno, el rector reúne a los niños del curso y les dice que el profesor no va a volver, y esa es una historia que me contó a mí un amigo, y me dijo, y el profesor se murió, y yo dije, yo no soy capaz de matar al profesor. Yo era profesora, lo dejé en cuidados intensivos al profesor, sigue ahí en cuidados intensivos el profesor Porky, y yo pensaba, los maestros no me van a volver a querer, ¿quién va a querer leer ese libro en el colegio? Los maestros lo adoran también, porque claro, al final Santiago dice, ¿será que ellos también se enamoraron será que él también se enamoró en vacaciones? El profesor, ¿no? Entonces es como un libro sobre la vida real. Yo quería hacer un libro hoy decía, urbano. Yo quería indagar en otra literatura para niños que tuviera en cuenta un pequeño detalle, y es que los niños son gente como nosotros. Ese pequeñísimo detalle, que se enamoran y les da jartera madrugar, y que la vida finalmente toda se termina pareciendo tantísimo al colegio. La vida en comunidad, la horda primitiva, es el colegio. Yo a veces digo, ay, que no haya colegio, como en el día en que no hubo clase, que no haya viaje, que no vaya nadie, que cierre. Hoy no, hoy estaba feliz de venir. Ya nos dijiste que para acercar a los niños simplemente hay que dejar que se junten con los libros, que los exploren, que los muerdan, ¿cierto? Tenemos la experiencia del terror de sexto B, que de alguna manera es como bajar el lenguaje o hacer que ese lenguaje sea más próximo a los niños. Como Yo sí, casi que te digo que ahí lo que no siento con ese libro, mira, y hay un trabajo de lenguaje colosal. Yo diría que no es bajarlo. Creo que con los libros para niños te interrumpí porque me parece que es interesante esto, que para mí ha sido muy interesante esto. De hecho, aquí me encontré con alguien maravilloso que está por ahí, que dijo, vengo a oírla porque leo sus columnas en El Tiempo. Yo creo que mis columnas en El Tiempo tienen que ver con ese lenguaje que se limpia de artificios y de cosas que sobran, y para mí ese es un trabajo muy cuidadoso. Yo por eso digo que El terror de sexto B fue un libro de pensar. A veces la escritura se entiende como el artificio y el ornamento, y yo pienso lo contrario. Yo pienso que hay que labrar las palabras y meterse muy adentro para que las palabras, y yo ahí quería limpiar las palabras de todas esas retóricas que a veces pensamos que escribir es tener unas retóricas como impuestas desde afuera, y ahí lo que yo tenía que buscar era la voz de un libro en la que un niño dice yo soy, ¿sí? Entonces te digo, fue un trabajo muy, yo creo que por eso yo perdí tantos concursos, porque yo sentía que en Colombia se estaban haciendo cosas que todavía no habían
logrado encontrar como, va a sonar pretencioso lo que digo, pero esta cosa de ser contemporáneo, de pensar el niño como una persona contemporánea, ¿sí? Porque a veces el niño es como una entelequia construida por los adultos, ¿sí? Es como cuando uno dice, ¿cuándo empezaron los seres humanos a decir yo? ¿Sí? No, el narrador omnisciente es algo que está en otro momento, pero esta idea de que yo soy la voz que cuenta. Entonces yo siento que eso me pasó a mí con el terror de sexto B, que hubo un trabajo de lenguaje que en ese momento para mí era muy importante, que el lenguaje fuera muy contenido y que pudiera decir muchas cosas, ¿sí? Pero que fuera limpio. Yo creo que sigue siendo bien importante porque una de las quejas, o más bien de las preocupaciones de los profes y promotores de lectura, es cómo acercar el libro al niño, pensemos de clase popular o del campo, que no tutea, por ejemplo, que no hace uso de un lenguaje, entre comillas, estilizado, cómo acercarlo ahí. Y así termina la pregunta, desde la experiencia en promoción a la lectura, ¿cómo es ese proceso para acercar esos libros que se muestran como estilizados, como lo narrabas tú ahorita, del delfín rosado que va, no sé, un montón de epítetos decorativos que tienen libros que son muy bonitos, pero que desde mi experiencia son difíciles de acercar a los niños por ese lenguaje de alguna manera estilizado? Pero tú dijiste ahí algo que es importante, que es algo decorativo versus, yo no quiero que ustedes piensen que hablar de delfines rosados es per se un desacierto literario, para nada. Yo creo que cada libro es único. No creo que los niños del campo o de la ciudad deban privarse de uno u otro libro, para nada. Creo que la literatura que dice cosas y que queda resonando, es muy difícil saber cuál es. Y yo decía hoy algo que también me parece importante, que nunca sabemos cuál es el libro que al otro lo va a marcar. Sería pretencioso decir que es un mismo libro para todos. Cada persona tiene que construir su camino de libros. Dicho lo anterior, pues creo que hay una diferencia entre, digamos, impostar o decorar un lenguaje que parece pseudoinfantil, no tiene nada que ver con los temas, o escribir desde una postura que pueda ser lo que el corazón de ese autor, lo que el corazón de esa voz necesita decir. Y eso es lo mismo que quizás hace que el corazón del lector se encuentre. ¿Cómo se construye eso? Pues yo no sé. Yo ahí podría hablar como escritora y diría que es el mayor de los misterios. Nunca lo podré saber. ¿Y cómo hace, en el sentido, en mi otro rol de promotora de lectura, cómo hago para que a ese niño le guste un libro? Pues todos los días lo descubro y descubro que no sé nada y que qué delicia no saber. Ayer, por ejemplo, estaba una colega mía en el Espantapájaros que se llama Claudia Rueda, que escribe libros para muy chiquitos. Fuimos a almorzar y después llegamos a la librería Espantapájaros, estaba llena de niños de 3 años y de 2 años. Y hay un libro de Claudia Rueda que yo adoro que se llama No, que es hora de dormir, un niño y un oso y la mamá, y entonces es un juego, es un libro preciosísimo. Y empecé a leerlo delante de Claudia Rueda con unos niños que estaban merodeando por ahí, como leen los niños, que leen con la cola y oyen y se van y vuelven. Y me dio un poco como de pena con Claudia porque terminé el libro y los niños dijeron, ay, yo quiero este, y se fueron y escogieron otras cosas. Yo lo había leído de la mejor manera y les había dicho, ella lo escribió. Y Claudia es ilustradora y dijo, tócalo, y lo tocaron. Pero Claudia y yo acabamos de hablar de que a los niños, eso es magnífico, a los niños no les importan los autores, no les importan.
les importan las historias y si el libro es bueno. Ningún niño le va a decir a uno, maestro, yo leí su libro, no. Sencillamente, si a la tercera página no le interesa, sale corriendo. Si gatea y se va. Pues curiosamente, pues yo dejé así la charla, era una cosa tan espontánea y Claudia también entiende de niños y de libros. Curiosamente, las dos niñas a las que yo les había leído el libro se fueron a donde sus mamás y pidieron que les volvieran a leer el libro de Claudia Rueda. Pero había pasado un tiempo. Y eso es importante. Habían merodeado, habían dado vueltas. Y uno no está nunca en capacidad de saber cuál es el libro que a un niño le va a gustar. Y muchas veces no es el que uno cree que le va a gustar. Y me encanta todo ese tiempo, todos esos recorridos, todos esos recovecos. Ahora estoy haciendo un video cortiquitico de cómo escogen libros los niños y estaba trabajando con un amigo que tiene una mirada al corazón de la infancia, es fotógrafo, y yo nunca he visto fotos más hermosas que las de él, entonces le dije, quiero que estés mirando cómo escogen los niños de Espantapájaros los libros que se llevan a la casa el viernes. Y me dice, ¿pero qué quieres que miremos? Le digo, quiero que miremos que los niños exploran, escudriñan, organizan, piensan, deciden, dan vueltas y comparten. Y este hombre hizo eso, de mirar cómo escoge un niño un libro, cómo pone los libros en fila, cómo camina y cómo se lleva justamente el libro que el corazón le pide. Y yo creo que si tú me preguntas por una receta, que no creo en las recetas, y no creo porque trabajo con personas, con niños humanos, pues es eso, es cómo le das una cantidad de posibilidades a alguien para que descubra quién es. Y como todos somos tan distintos, pues todos necesitamos libros tan distintos. Entonces es dar palabras y esperar a que sean los lectores los que lleguen a donde tengan que llegar. No sabemos bien a dónde van a llegar. Bueno, vamos a dar un pequeño salto cuántico entonces y abordemos el tema de las columnas que escribes de manera periódica en el tiempo, ¿cierto? Yo leí una que me pareció muy interesante y fue la de campaña a las elecciones, creo que fue como en el 2017, a finales que la publicaste, donde la señora María del Rosario Guerra escribía en su Twitter que si Uribe fuera mujer, sería como ella, ¿cierto? Y hay otra del ADN que recibió una mención especial en un premio de periodismo. Como háblanos un poco de cómo se construyen esas columnas y especialmente la experiencia de esas dos. Bueno, no, pues esas son una... Perdón, porque la columna también aborda el papel de la mujer, ¿no? Desdibujado por esta señora que es una representante que tiene un montón de votos, que en las columnas repetitivamente se encuentra uno ese tema, pues eres una persona, una mujer reconocida a nivel nacional por ser escritora y es importante que se reivindique el papel de la mujer desde las columnas. Por eso se me ocurre preguntar ese tema, teniendo en cuenta que esta señora por completo desdibujó el papel de la mujer en la política. Sí, pues es que era muy divertido porque pero a mí me divierte, o sea, yo creo que escribir columnas de opinión es un ejercicio, bueno, es duro porque hay que estar, cada 15 días hay que escribir y eso es muy difícil. A veces hay 5 temas y a veces uno se encierra y el cursor está haciendo así y uno no sabe todavía qué va a pasar. Y tiene que pasar algo, antes del domingo a la 1 de la tarde y tiene que estar eso listo. Entonces esto también es domingo en su peor hora, como el colegio,
yo trabajo los sábados y a veces tengo que trasnochar los sábados y levantarme el domingo cada 15 días, porque si a la 1 no ha mandado la columna. Entonces ese día me encontré con, si Uribe fuera mujer, todos querían ser como Uribe, y entonces esta señora se transmutaba, le habían hecho un Photoshop todo burdo, iba transformándose como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así. Y son cosas que vienen, a veces la columna viene como una epifanía, y uno dice, wow. Y lo que yo trato de hacer, que creo que ahí me parezco a lo que hago como escritora, es mirar el mundo como lo miran los niños. Ahí me interesa mucho. Yo escribo sobre política, yo escribo cosas muy duras y muy fuertes. Y son siempre, yo empecé escribiendo una columna que se llamaba La piedra en el zapato, en Cromos, en el año 2000. Y era una columna política, y en ese momento Marian Ponsford, que era la directora, que después fue directora de Arcadia, decía, necesito una columnista mujer que escriba que escriba distinto. Y yo creo que escribir distinto siempre es arriesgar una mirada, ¿no? Entonces el hecho de que yo viniera de un mundo en el que no tenía muchos compromisos, ni con la intelectualidad, ni con decir cosas muy, digamos, inteligentes, entre comillas, me hizo mirar cómo miran los niños, que siempre, yo creo que los niños, a mí me gusta estar con niños, dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y yo empecé a interrogar el mundo de lo político desde la pregunta de ¿y por qué? Y me empecé a meter con unas cosas y con temas muy difíciles. Yo he escrito columnas desde el año 2000, primero en Cromos, una vez a la semana, y después con algún intervalo que fue de un año máximo, cada 15 días en el tiempo. Y mi apuesta es agarrar al lector desde la primera línea y que no se me vaya hasta el final. Y es un ejercicio, pues, además de economía también. Ahí vuelve a estar el problema del terror de sexto B. Cómo en 3.750 caracteres y ni uno más puedo decir lo que tengo que decir. Y claro que la columna siempre tiene 4.000 y tal, y empiece a quitar y a podar. Esto es un ejercicio que es el mismo ejercicio del terror de sexto B, cómo quito y cómo pongo lo que sí llegue directo a la yugular, ¿no? Entonces, y yo trabajo como con esa mirada. Algún lector aquí me decía eso, me decía como que yo trato de dar una mirada que no sea la mirada de lo que se espera, y sobre todo en este país como tan, de todas maneras tengo un marco de pensamiento, no hay ninguna duda, pero trato de mirar la política desde la idea de las políticas. ¿Qué significa para un individuo como yo, como tú, como nosotros, con una mirada desde un lugar, que es un lugar del pensamiento también y de las palabras? ¿Qué significan estas cosas? Yo trato de pensar, ¿qué significa que alguien quiera decir, si Uribe fuera mujer sería como yo? ¿Qué hay detrás de ese discurso? ¿Sí? Es lo que yo trato de hacer. No tanto decir, tengo la razón porque me parece que los políticos de este lado, por supuesto que tengo un lado político, pero lo que quiero siempre mirar es qué significa lo que todos vemos y cómo lo puedo desarmar en mi estudio con la puerta cerrada y mostrarlo, mostrar otra mirada, mostrar otra arista. Yo soy una niña que pregunta, ¿y por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede decirnos esto? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué les está diciendo a los niños? ¿Qué les está diciendo a los adultos?
¿Por qué estamos haciendo esto? Muchas veces en Colombia estamos haciendo cosas tan absolutamente absurdas que hay que parar, y yo siento que lo que yo hago ahí es eso, es decir, miremos esto, desarmemos este hecho y volvámoslo un hecho del lenguaje, preguntemos qué hay aquí. Bien. Yo, como les contaba al inicio, estoy acabándome de leer esta novela que se publicó en el 2016, que se llama Qué raro que me llame Federico, sobre la adopción en Colombia. Como hacía el comentario al inicio, por acá hay una abuela, una mamá de la adoptante, bastante pedante la señora, que dice, pero ¿por qué de Colombia? ¿Por qué no de Canadá? Que si son rubios, si tienen los ojos verdes. Pues ahí hay una denuncia directa a esa manera bonita de adoptar a niños bonitos y recién nacidos, y tú acá en la novela pones una adopción de un niño de 5 años, que eso empieza a generar unos problemas. Cuéntanos un poco de la experiencia con esta novela, Qué raro que me llame Federico. Bueno, en realidad esta es la historia, yo diría que no es solo la historia de adoptar un niño en Colombia, esa podría ser la anécdota, esta es la historia de un niño, de un joven que vuelve a Colombia, porque ha sido adoptado a Colombia, a buscar sus orígenes, a preguntarse quién soy, y de una madre que ha adoptado un niño, de una mujer que ha adoptado un niño. Y son dos voces que conversan y que dejan un hueco en la mitad. Entonces lo que yo quería era contar una historia que va de cierta manera en contravía. Por un lado, ¿quién es una madre antes de ser la madre de alguien? ¿Qué hace que una mujer tenga un hijo? Y en este tiempo, además de todas estas cosas, las mujeres hace poco, y es increíble que haya sido hace tan poco, hemos podido decidir si queremos o no tener hijos. Y eso ha lanzado una nueva generación de problemas muy, muy, muy interesantes. El tiempo. Las mujeres estamos situadas frente al reloj biológico de una manera inexorable porque hay un tiempo en que ya no se pueden tener hijos. Y eso antes a la gente no le pasaba. La gente se quedaba embarazada y ya. Entonces esto de poder decidir es muy interesante para hacer un libro. ¿Qué significa querer tener un hijo y no poder tener un hijo? Todos los tratamientos, todo. ¿Qué hace que una mujer decida tener un hijo y prefiera tener un hijo a tener esa pareja? Y bueno, y eso. La historia de ella avanza hacia adelante, ella es una editora, vive en Madrid, se llama Belén, y la historia de ese niño, que es Federico, que se llamó Freddy, es la historia de alguien que llega a los 20 años de regreso a Colombia. Y las dos historias van en contravía, y yo lo que descubrí con este libro era que yo quería, sobre todo, escribir lo que no está puesto ni en ella, ni en él, sino en ese desencuentro enorme que es ser la madre y ser el hijo de alguien. Es la primera relación de un ser humano y es una relación que siempre ha sido muy edulcorada, y ¡ay, qué belleza! Y Johnson y Johnson, pero qué complejidades hay entre ser la madre de alguien y ser el hijo de alguien, y ese misterio, ¿quién era ella antes de ser solo mi madre? Y este niño, además, aquí él se llamaba Freddy, y entonces esta novela tiene el título de un verso, de un poema de Federico García Lorca. El verso dice: qué raro que me llame Federico, entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. García Lorca. El poema se llama De otro modo, y este niño está volviendo a Colombia. Entonces es una novela sobre
sobre Colombia mirada desde otro lugar, sobre muchas cosas, y muchas cosas también del trabajo mío con los niños y con la infancia, como con el corazón de la infancia, siento que está puesto ahí. Y también, y eso me di cuenta después, es una novela sobre la pérdida, sobre los hijos que se van. Creo que yo me estaba preparando sin saberlo. Los libros siempre son preparaciones en clave cifrada. Yo me estaba preparando para despedirme de mis hijos cuando escribía este libro y no sabía. Yo pensé que estaba escribiendo un libro, como dices tú, sobre la adopción. Nada que ver. Creo que la maternidad siempre es una adopción, porque el que llega no es el que uno esperaba, es otro. Y hay que aprenderlo a conocer. Y hay que despedirse también y aceptar que es otro y que no es uno. Bueno, en fin, todas esas cosas que nos interesan tanto ahora y que es el nuevo campo de problemas que las mujeres empezamos a transitar con tantas posibilidades y tantos matices y tantas dudas. Por eso hay que hacer que los niños lean, porque como en la otra columna, crecen muy rápido y van a ser los que van a hacer todas las tareas que hacemos como adultos, ¿no? No sé, yo creo que ya hay que... De todas maneras, yo pienso que yo no estoy segura de que los niños que tengamos que hacer que lean. Yo lo que creo es que tenemos quizás que el oficio primordial de un adulto es ayudar al otro a construirse su mundo de significados y los caminos son muy distintos y muy personales. Yo creo que hay que dar palabras y hay que dar la posibilidad de encontrar en los libros y en otras cosas. Yo creo que la cultura es justamente esa piel, esa huella de los otros en la que nos miramos cuando llegamos al mundo, esa conversación con los que ya no están, ¿no? Pero, pues, no sé, ¿ves? Me encanta que digas que buenísimo que hacer que los niños lean y que los adultos lean, ¿no? Pero es una de las posibilidades. No creo tampoco en esto de la lectura como la panacea de nada. Tú lo sabes porque yo le decía a Daniel que lo mejor sería entrevistarlo a él porque la biblioteca en la que trabaja es una biblioteca que da palabras a los niños que a veces crecen en medio de las palabras de todos los días, ¿no? Pero sí me da la impresión de que hay peligro que un niño que lea sea un mejor adulto. Sí, creo que hay un grave peligro de que eso suceda. Pero, por ejemplo, había unos que leían y eran... Sí, pero no... Sí, también conozco casos en los que no, pero yo quiero pensar todavía en que sí funciona. Pero sí sabes, cuando le das palabras a esos niños de tu biblioteca, lo que les estás dando es, y habíamos empezado también con eso, lo que les estás dando es una dimensión que está más allá de lo real. Y es que eso es lo que... O sea, poder operar con un mundo que no existe aquí y ahora, y sobre todo lo que tú haces en esa biblioteca, es lo mejor que se le puede dar a un niño o a un adulto de cualquier edad. Es la certeza de que no todo está en las cuatro paredes de la realidad, que hay un mundo que se construye y que es el mundo del pensamiento y es el mundo de la imaginación. Entonces, cuando no hay mucho capital simbólico, porque la vida es tan demandante, hay que traer el agua, hay que correr, hay que ir corriendo por tal cosa y por tal otra, y hay que hacer, y chino, levántese y todo, y tú empiezas, eras una vez hace muchos, pero muchísimos años, cuando das palabras para pensarse y para sentir, estás dando una dimensión del mundo que es la que permite transformar el mundo de lo prosaico, de lo cotidiano. No sé si te ha pasado, a mí me pasa, en los sectores con más dificultades económicas y de supervivencia, los adultos hablan poco con los niños y entonces o no hablan, no tienen tiempo ni tienen cabeza para hablar. Entonces lo que hace la literatura es dar
dar ese baño de palabras que es el baño del pensamiento. Con eso se piensa y con eso se construyen mundos posibles, mundos que no están aquí y ahora. Y yo creo que esa es la esperanza, ¿no? Bueno, Mauro, vamos a dar chance de que el público haga preguntas. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano. Si no, pues nos vamos para el concierto. Y es que estábamos muy ungidos del concierto. Por acá hay una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle cómo este trabajo de depuración del lenguaje que comentas no cae en la trivialidad. Es una pregunta muy sencilla. Al contrario, lo que cae en la trivialidad es decir lo que dice todo el mundo. Construir la voz es el trabajo de un escritor, es buscar su estilo, es buscar... O sea, no entiendo muy bien, pero creo que es exactamente el trabajo del escritor, es siempre buscar cuál es la voz. Y ese es un trabajo detrás de un libro trabajado, pues cuántas horas hay. Es más fácil decir, creo que lo que más importa a la hora de escribir no es escribir, sino limpiar, quitar, borrar, tachar. Si fuera solo escribir, sería dejar que la pluma fluya, y es todo lo contrario. Dice Calvino, ahí donde la pluma se traba, donde no consigues expresarte, ahí es donde empieza la literatura. Buenas tardes. Yo quiero que nos comparta un poquito sobre agujeros negros. Es también uno de los libros que a uno le toca el alma, también por la problemática ambiental que hemos tenido, pero más de eso es sobre derechos humanos. Y a los niños les encanta. ¿En serio? Sí, a lo menos en el colegio lo hemos trabajado muchos años y los niños le recomiendan a los otros, dale a la profe que lea agujeros negros. Ay, eso me pone tan feliz, profe, gracias por decirme eso, porque qué libro tan difícil. Para mí escribir ese libro fue terrible, porque es que escribir un libro sobre la muerte en Colombia en el año 2000 era... Y ese libro es el libro de un niño que pregunta qué pasó esa noche cuando mis papás se fueron, y le pregunta a su abuela. Es un libro en el que había que decir por qué, o sea, es la elaboración de un duelo, y los niños siempre parecen estar por fuera con todas las cosas que pasaban en Colombia, no había palabras para darles a los niños, no había palabras para envolverlos. Entonces es el caso de los dos investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, y de su hijo de 2 años en ese momento, que se salvó porque estaba en un armario, porque su mamá en el último instante, cuando la estaban matando, alcanzó a meterlo en un armario. Y bueno, a mí me dijeron que escriba algo sobre el derecho de los niños a ser protegidos año 2000 en Colombia. Y con las balas que cruzaban de lado y lado, yo pensé quizás lo único que tendríamos que hacer los adultos es poner a salvo a nuestros niños. Y me pareció que ese gesto de una madre que en el último instante de su vida piensa en eso, y yo quería contar esa historia para los niños, sabiendo que era una historia muy difícil de contar, pero ya desde el terror de sexto B, yo sabía que a los niños sobre todo les importa que les hablen de la vida, y la vida también tiene que ver con la muerte y con todo lo que hay en la mitad, ¿no? Entonces, era eso. Tengo una mano levantada divina, la vi. Ay, son las manos levantadas que más adoro. Vas muy despacio. Hola. Hola,
es, ¿cómo sabes que el chico le enseñó a Frida cómo decir camarón con chupichi? Quiero saber. Me imaginé que le había dicho eso porque es un trabalenguas. En Frida, del terror de sexto B, Frida es la sueca y no sabe hablar tanto español porque es hija de sus abuelos son colombianos. Y Santiago dice, yo le enseñé a decir camarón con chipi chipi, chévere, zapote y otras cosas que no puedo contar, repetir. Ella me enseñó a besar. No sé, me pareció que era chévere si uno venía de Suecia y venía a pasar vacaciones a Cartagena que supiera decir camarón con chipi chipi, chévere, zapote. ¿No te parece? No sabía que el zapote era de la costa, pero bueno. Uy, no sé dónde es, pero yo me imagino a Frida, una sueca con el pelo así largo, blanco, comiéndose un zapote en vestido de baño, todo anaranjado. Cuando uno escribe tiene que pensar en todas esas cosas. Divina, gracias. Oye, Mauricio y otro. Ay, una. Primero los niños, pero después. Yolanda, ¿en qué te inspiraste para escribir el título de Los agujeros negros? Ay, sí. Mira, ese título yo lo tenía reservado para una novela para adultos que tenía una relación muy difícil entre, es un amor de juventud en una ciudad que es Madrid, y hay agujeros negros en esa relación. Ella no sabe muchas cosas de esa persona de la que se enamora. No sabe, hay cosas que son muy raras y ella no las sabe. Y yo estaba escribiendo ese libro y se iba a llamar Los agujeros negros. Y cuando me pidieron el libro, que fue un encargo, es la primera vez que yo hago un libro por encargo, sobre esto de la colección de los derechos de los niños y los niños tienen que ser los primeros en recibir protección y tal. Y cuando yo escribí esa historia, me había inspirado en un programa de televisión que hicieron sobre la Reserva Forestal de San Juan del Sumapaz, tú aludiste a eso. Hicieron un programa cuando Mario y Elsa, no sé, a no sé cuántos años de que los habían asesinado, y la quebrada era negra, y una periodista con la que yo hablé, que conoció a Mario y Elsa, decía que la tierra de esa quebrada era negra. Entonces yo me imaginé ese niño que no puede dormir, que tiene que tener la luz prendida con la abuela, porque ¿te acuerdas? Que no puede dormir. Y dije, y no se me ocurría un título, y cada rato me pasa eso. Y entonces dije, ay no, pues yo voy a tomar prestado el título de esta novela, igual después se me ocurrirá algo y ya encontraré otro título, total, eso de aquí a que la termine. Y nada, le quedó perfecto Los agujeros negros, y después el problema yo para encontrar el título del otro libro que se llamó Pasajera en Tránsito, que es una canción de Charly García. Y bueno, también me parece que quedó bien, pero me iba sacando un ojo con el título. Pero es la quebrada y es ese niño que no puede dormir porque no le han contado qué pasó cuando sus papás se fueron. No sé, yo lo asociaba con que un verdadero agujero negro, que se lleva algo y se lo lleva hacia un lugar indeciso, y cuando se lo lleva nunca más vuelve, como el derecho de tener a los niños. O sea, cuando es respetado ya nunca más vuelve. Es lo más bello que he oído, lo más conmovedor y lo más preciso. Y de verdad me conmueve profundamente porque es eso, cuando yo digo, estos son los niños, estos son los lectores.
Exactamente, es como ese misterio que hay ahí, ese niño que no sabe qué pasó cuando sus padres se fueron y nadie le habló de eso. Tantos agujeros negros con los que crecemos y creo que la literatura es, y cuando leemos y escribimos lo que queremos es eso, que nos cuenten lo que no sabemos dónde está. Muchas gracias por decirme eso, me parece tan hermoso. Bueno, primero felicito la respuesta del niño. A veces uno aprende a interpretar textos con ellos más que cuando uno lee, ¿cierto? Y lo digo porque cuando yo leo con mis niños me pasa eso, que ellos dicen cosas que yo no había visto, que no había leído. Entonces me encantó pues como esa interpretación que él le dio. La otra es, Agujeros Negros también me impactó muchísimo cuando usted dijo es una historia que duele contar, ¿cierto? También duele leerla, pero que a los niños hay que enseñarles la verdad. Yo también pienso eso, o sea, hay que mostrar a los niños la verdad, ¿cierto? Y no dejar que ellos la vuelvan a repetir, sino que empiecen a tener esa conciencia de no entrar al agujero, a ese agujero de la falta del derecho de ellos. Mi pregunta es, usted decía, no es tan importante leer o que ellos lean, no todo el tiempo quiere que ellos se enamoren de leer, pero el niño me decía, profe, a mí me gusta que usted me lea, pero no me gusta sentarme a leer. Entonces yo decía, ¿esto será válido? Entonces yo le hago la pregunta, ¿es válido que le gusta que otro le lea, pero él no sentarse a leerlo solo? Hay un momento en que leer es difícil leer en silencio. De hecho, es una práctica es una práctica moderna. Durante mucho tiempo, Alberto Mangel en la historia de la lectura habla de la lectura que se hacía para públicos inmensos y la idea de cómo se va construyendo la lectura interior, la voz interior se construye porque a uno le leen. Yo en eso yo tengo como mira, ¿hasta cuándo hay que leerle a un niño? Hasta que sea el niño el que diga, yo puedo solo. Yo tengo una historia con mi hijo, el menor, que estudia literaturas hispánicas en Canadá. Mi hijo, yo iba a jurar de todo lo que yo había hablado sobre la lectura en la infancia, porque mi hijo quería que yo le siguiera leyendo y no quería leer, y era el único de kinder que no había aprendido a leer. Cuando se acabó kinder hizo remedial de lectura, o sea, todo lo contrario de lo que yo. Entonces yo decía, voy a ponerme en la plaza pública de un colegio a decir todo lo que yo digo es mentira. Nada sirvió. Y mi hijo quería que yo le leyera, o el que fuera, porque todavía necesitaba esa voz que resonaba. Me acuerdo que leímos leímos Las Brujas de Roald Dahl, leímos libros muy largos, y yo tengo algo escrito sobre eso, está en La Poética de la Infancia, que es el libro que les digo de Luna, y es una historia muy bonita porque yo decidí leerle hasta que quisiera, pues yo no sabía cuánto tiempo, y estábamos leyendo El Señor de los Anillos, y un día me dijo, yo le dije, ay ya, mañana seguimos, me dijo, dame el libro que yo sigo, y desde ese día nunca más dejó de leer en su vida. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de un lector? Yo creo que hace falta la lectura en voz alta en la escuela, hace falta la partitura, la voz que interpreta. A los niños les encanta que les lean, pero apenas aprenden un poco a balbucear, apenas son alfabetizados, entre comillas, decidimos, tú ya puedes leer solo. Pero lo que puede leer un niño que acaba de aprender a leer es muy distinto a lo que su corazón le pide. Entonces hay como un desfase en la alfabetización inicial y ahí es cuando se pierden los lectores. Yo tengo toda una historia sobre eso, una carrera, un trabajo sobre eso, porque yo creo que ahí se pierden los lectores, porque un niño está en capacidad de leer alfabéticamente es muy difícil, ¿no?
puede leer para comprender, escribir para transformar, y al mismo tiempo necesita saber tantas cosas, por qué se mueren las abuelas, y puede leer Susi pisó a mi oso, y lo que el corazón pide y la necesidad de desciframiento está en un nivel muy alto y la capacidad de decodificación en un nivel muy bajo. Entonces, en ese desfase, los niños necesitan que les sigan leyendo, necesitan una voz que descifre y que actualice esta partitura. Hay un momento en que ese niño ya tiene la voz y sigue solo. Y ese es el tiempo que necesita un lector. Muchas veces los expulsamos del placer de la lectura en voz alta antes de que sean lectores. Y es una delicia cuando uno le leen un poema y lo enamoran con un poema. Creo que vamos a conciertos para que alguien nos cante un poema todavía. Entonces, leerles a los niños es un acto de entrega total. Hay que leer hasta que te expulsen. Léele. Cuando le estás leyendo, él está pensando en los puntos, en cómo la voz, en cómo interroga. Siempre digo, con esto va a terminar, yo adoraba leer en voz alta, aprendí a leer en voz alta porque veía el cura cuando eso iba a misa, era chiquita y decía, en aquellos tiempos, dijo Jesús a sus discípulos, hermanos, y esto de mirar el libro y mirar a la gente, yo decía, ¿cómo se hará eso? Y me parecía fascinante esta cosa. Entonces, cuando un niño los oye leer a ustedes, está incorporando un montón de pausas, de registros, de matices, de voces, y eso es, así se aprende a leer en voz alta, no diciendo, abra el libro en la página 42 y lea, ya llegará el tiempo, pero toma un tiempo y hay que ayudarlos, acompañarlos en ese rito de tránsito. Creo que terminamos aquí porque tienen que ir al concierto. Hay una última pregunta aquí. Buenas tardes. No, no es una pregunta, la verdad, maestra. Es una reflexión porque yo creo que aquí hay nidos de lectores, así como usted le dice también a su programa, esos espacios donde se van formando. Y hay nidos de maestros y pasa algo muy particular con los diferentes niveles socioeconómicos en la educación, y es que cuando uno maneja niños de estratos muy bajos, uno comienza a recrear el libro y a usted prácticamente como maestro, o a mí me pasa, me toca leer y en cada palabra como que volver a explicar y como que uno va dándole un toque particular a esa lectura. No solamente se apropia uno de lo que el autor hace, sino que como maestro usted le tiene que poner también su mundo, también su historia y también su contexto, dependiendo de dónde lo está contando, porque no es lo mismo contarle los libros suyos, narrárselos a un niño de un colegio de estrato 6 a un niño de colegios de estrato 1 o 0, no es lo mismo. Tiene uno que estar allá conectado con ellos. Entonces la reflexión es esa, a partir del maestro, porque ahora que hablaba mi compañera sobre agujeros, yo pensaba hasta dónde ese libro para muchas maestras no fue, o maestros no fue tan importante, pero cuando usted como maestro le pone su historia personal, usted lo hace totalmente un bestseller para sus chicos, ¿cierto? Solamente es una reflexión. Gracias por estar aquí. Gracias, además yo no tengo ninguna prisa. Si ustedes quieren seguir preguntando, por mí no hay problema, o si quieren que sigamos conversando, porque tampoco quiero como... sí, es verdad, pero yo ahí solo haría un matiz, solo pondría un matiz a esto. No siempre el estrato es el que define la capacidad del lector. Yo creo que lo que define la capacidad del lector es lo que nosotros damos y envolvemos en palabras, y los niños son capaces en cualquier... Eso es lo que hace justamente que la lectura sea diferente y haga personas diferentes. El capital simbólico no necesariamente depende de la capacidad adquisitiva, que es lo que mira un estrato económico. Yo
soy una convencida de que eso no es así, ¿no? En la medida en que les damos a los niños, en que damos de leer a los niños pueden ir a otros lugares. No hay libros por estratos, hay recibos de luz por estratos, pero libros para estratos no hay, porque eso sería seguir diciendo que hay unos que tienen una capacidad mayor y otros no. Y el problema no son los estratos, sino lo que les damos o lo que les negamos. Y eso es todos los días. Eso no es que vengan así. No es que tú perteneces a este estrato y ahí te quedaste, no. Todo se puede mover. Y ahí está justamente la acción pedagógica y la acción cultural y la acción política. Entonces, no me quisiera quedar con esa idea de que mis libros, porque es todo lo contrario, yo he estado por todas partes y los lectores son los lectores. Maestra. Sí. Sí, maestra. Mi nombre es René Riera. Los años terribles. Estamos con los niños y niñas peleando con ese libro, ¿no? Y una inquietud de ellas, parece que usted hubiese vuelto la Celestina de los niños y de las niñas y las jovencitas. Y aquí tengo algunas que vinieron preocupadas por conocerla a usted porque dicen, ¿cómo hizo esa señora para saber los secretos de nosotros? ¿Cierto? Se preocupan mucho por esa Valeria. Valeria sí, es un personaje extraño, sí. Entonces, quieren saber algo de los años terribles. Ellas venían con esa inquietud, queremos escuchar algo de los años terribles. Sí, en algún momento, fíjese que pensé, y no hemos hablado de los años terribles, bueno, no hemos hablado de volar, pues me va a tocar volver a Pereira, pero bueno, qué placer que estén leyendo los años terribles. Esa historia tiene que ver con una imagen de mi adolescencia. Yo estoy entrando con mi mamá a un supermercado, estamos peleando, yo tengo 13 años, y estamos peleando y yo le digo, es que tú no me entiendes. Y ella dice, no, es que uno a esa edad siempre cree que no lo entienden, pero dice, pero eso después pasa, a uno se le olvida. Y yo pensé, a mí esto nunca se me va a olvidar. Creo que los escritores escribimos para eso. Entonces, cuando yo publiqué Los Años Terribles, año 2000, alguien me dijo, no sé, me empezaron a invitar a programas de adolescentes y sobre adolescentes. Y, ay, ¿cómo sabe? ¿Qué investigación hizo sobre la adolescencia? Ninguna investigación, los escritores, por supuesto que sí, nos conectamos, como cuando está escribiendo un libro, está metido como en un universo que lo lleva a ciertas lecturas. Pero esta es una indagación en ese tiempo difícil, que es el tiempo de crecer. Yo creo que Los Años Terribles y Pasajera en Tránsito son dos libros míos en los que, pues que en el fondo también Federico es eso, es la pregunta por quién soy y por qué no termino de encajar nunca, que es lo que nos pasa, y en la adolescencia es muy evidente. Y ahí ese libro empieza con una frase que dice, yo soy la mayor. Nace un día 9 del mes 9, y ahí sale Fito Páez y todo. Pues yo soy la mayor de esa historia. Yo empecé siendo Juliana y por el camino fui Valeria y fui también Lucía, porque ahí yo descubrí, ese libro es como una trenza, son 3 niñas que empiezan a crecer y el libro empieza desde los 13 años y se acaba cuando tienen 18 y es todo ese tiempo en el que uno dice, yo tengo que ver con esta familia, son 3 primas que se quieren un montón y que de pronto cada una se siente un extraterrestre y siente que no tiene nada que ver con esa familia. Y creo que crecer es siempre eso, es desconocerse y volverse a encontrar de alguna manera, ¿no? Entonces esos 2 libros son mi tiempo de crecimiento, a mí me gustan esos momentos de la vida en los que algo está dejando de ser y algo nuevo están haciendo, como esas cosas que no están del todo dichas. Y ahí yo empecé a trabajar en eso. Creo que es mi libro también es mi libro de joven,
yo creo que es mi adolescencia como escritora, porque después de ese libro yo empecé a escribir para adultos. No quiere decir que no haya seguido escribiendo para distintas edades. Entonces sí, yo soy la mayor, pero también soy un poco Lucía, un poco Valeria y un poco todo. Y siempre hay esa sombra. En mis libros siempre hay agujeros negros, y ahí hay un agujero negro que es Valeria, que es el personaje de la mitad que al principio no estaba, es esa que no es ni grande ni chiquita, sino que es mediana, ¿no? Ser mediano a veces como que nadie lo mira a uno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ay. Doña Yolanda, yo le hago Pero no me digas doña, porque eso me hace sentir muy. Yolanda, ¿cuál fue su primer libro? O sea, la que me inspiró hasta llegar aquí hasta ese momento. Mi primer libro escrito por mí. El primero escrito por mí, así que yo siento mío, es El terror de sexto B. Antes había hecho una agenda, unas historias, la agenda era muy interesante, tenía un montón de poemas y de cosas, pero el primer libro que yo siento que es mi libro de autora es El terror de sexto B. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Yolanda Reyes, un aplauso, que nos acompaña en Pereira, por compartir, a Daniel también, claro, que nos acompañó en esta conversación, y a ustedes también muchas gracias en nombre de la Biblioteca Pública, de su directora Carolina Toro. También extenderles la invitación para que nos acompañen este próximo mes de marzo en un próximo CaféCon. Los invitamos a seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Pereira para que se enteren del próximo invitado, y para quienes deseen compartir el conversatorio, pues ahí quedó, lo transmitimos en Facebook, y ahí queda para que lo compartan también con las personas que ustedes quieran o que puedan o que ustedes quieran revivirlo. Les damos las gracias de nuevo por acompañarnos en este conversatorio y que tengan un resto de día muy feliz. Hola, la chiqui.